Hola, aquí te traigo un ejemplo más sobre el análisis dimensional. Si la operación B por T más A por F es dimensionalmente correcta, hallar las dimensiones de B, donde T es el tiempo, A es la aceleración y F es fuerza. ¿Cómo se hace esto? Mira, tienes que razonar de esta manera. Cuando en la vida diaria hacemos mediciones, por ejemplo, puede darse esta situación. 8 metros más 20 centímetros más. Y es algo lógico. Entonces, para que esto sea correcto, debe cumplirse lo siguiente. Mira, si tú ves, esto es una longitud y el de acá también es una longitud. Entonces lo correcto es que a algo que tiene una dimensión le sumes algo que tiene la misma dimensión. Eso siempre debe cumplirse en todo momento, en todo lugar. Sería ilógico que tú digas a 8 metros le voy a sumar 20 pulgas, ¿no? Quien esté hablando así sería un loco simplemente, un Johnny. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que para que sea correcto, las dimensiones de este y las dimensiones del otro deben ser las mismas. Y eso es lo que se hace acá. Lo que se cumple en estas operaciones, siempre que veas una suma o veas una resta, se debe cumplir que las dimensiones de uno deben ser igual a las dimensiones del otro. Y eso vamos a plantear aquí. Observa que no se afirma que lo de acá sea igual a esto, sino que sus dimensiones son iguales. Eso es lo que se afirma. Entonces lo que tienes que hacer simplemente es operar. Tú ya sabes, porque has visto los videos anteriores, que cuando es multiplicación, cada uno de ellos sale con sus dimensiones, así. Igual por allá. Quedaría de esta manera. Y entonces lo único que hay que hacer, hay que reemplazar las dimensiones de cada uno de los que conozcamos. Por ejemplo, este es el tiempo. Sus dimensiones son estas. La aceleración tienes que recordarte. Y si no te recuerdas, tienes que saberlo deducir. Lo cual ya te lo enseñé. Puedes revisar el video. Y te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas ver rápido. La aceleración es LT a la menos 2. No te olvides que cuando se hace eso ya no se coloca esos corchetes. Y la fuerza, sus dimensiones son MLT a la menos 2. Ya está prácticamente terminado. Esto lo operas en la forma algebraica, nada más. Acá está L a la 1, L a la 1 te va a dar L cuadrado, M, y este T, si quieres lo puedes pasar rápido acá, está con exponente 1, y cuando lo pasas acá de frente, es una regla práctica, pasa con exponente negativo, o sea sería acá T a la menos 1. Menos 1, menos 2, menos 2 sería menos 5. Y listo. Y esas serían las dimensiones de B. Así nomás se hace esto. No te olvides lo que te he contado hoy día. Ya te hago más ejemplos donde eso se va a utilizar. ¿Has aprendido? De hecho que algo has aprendido. No te olvides, suscríbete a mi canal. Es gratis suscribirse, ya no se paga nada. Me voy, ha sido un gusto.